Amigos y amigas de Radio Latinoamericana en el programa Diálogo y Controversia que dirige el profesor Otto Guamaní Conde. Para nosotros es bastante triste poder recordar un hecho que tiene todavía un espejo roto, porque lógicamente quienes siguen o creen la posición supuestamente esclarecedora que cumplió en menos de 30 días la Comisión Vargas Llosa, señalando que en efecto lo que acaba de decir Jorge Córdoba, que fue una confusión, pues los periodistas eh, eran senderistas, según la tesis de la Comisión Vargas Llosa, porque como llegaron a pie y por las instrucciones que el comando político militar que dirigía Clemente Noel en los 80 en Ayacucho les manifestaron que todo aquel que llegaba a pie era subversivo, entonces estaban tácitamente autorizados para poder usar, digamos, las armas ancestrales que utilizan los comuneros, los machetes, etcétera, y estaban prácticamente, entre comillas, autorizados por el comando político militar para darles muerte. Entonces, esa es la justificación de la Comisión Vargas Llosa que se superpuso a lo que tiene que ser en el Perú cuando hay cualquier hecho eh, criminal, que es que un poder judicial, aunque se demora también, pero se establezca responsabilidades, por un lado desde el punto de vista operativo, pero fundamentalmente desde el punto de vista intelectual. Entonces, hace 4 años, la Federación Latinoamericana de Periodistas tuvo a bien invitarme. Yo estuve hace 4 años en Buenos Aires analizando este tema y señalando que en realidad el Perú real, el Perú profundo, está aún con la expectativa, porque esto es una deuda pendiente, que quienes quedamos en las filas del periodismo de provincias tenemos que hacer visible que no estamos conformes con lo que la Comisión Vargas Llosa señaló, en el sentido que como se les confundió a los periodistas como subversivos, ahí quedó el tema. Entonces, ese es un primer punto que necesitamos establecer hoy día, que se recuerdan los 39 años de este crimen colectivo contra 8 periodistas que caen en las frías punas de Uchurajay. No estamos avalando como periodistas, no estamos conformes con esa comisión Vargas Llosa que dijo que era pues una confusión y que ¿qué se va a hacer? Pues murieron y se quedó ahí. Creo que eso no es correcto, no es lo justo, y ahora sobre todo que pasado 39 años, Vargas Llosa cumple un lamentable rol de ser escudero de un modelo económico, porque se pasea por todo el mundo proclamando la defensa del modelo mercantil, del modelo neoliberal, como la equivalencia a una democracia representativa que, como en el Perú, ya sabemos, no es funcional a los intereses de la mayoría. Esa democracia representativa que, por ejemplo, el último viernes 21, más de 70 congresistas han dicho que no debemos consultar la posibilidad de ir
a una asamblea constituyente. Ese modelo que defendió Vargas Llosa en 1983 es el modelo del 2022, la famosa democracia representativa, cuando en el mundo y realmente los países que han empezado a despertar incorporan la democracia participativa, que es la democracia que funciona porque es la que nosotros, por ejemplo, hemos podido verificar y ver en Bolivia. Y no es casual que en Bolivia, en noviembre del año 2019, es donde se produjo hasta, por el momento el último golpe de Estado en Bolivia, donde se practica precisamente la democracia participativa. Entonces, ¿a quién no le interesa, a quién no le conviene que haya democracia participativa? A quienes proclaman, como Vargas Llosa, que el modelo neoliberal es suficiente con su democracia representativa. Entonces, el tema no es para que se dilucide en el marco constitucional para que 4 o 5 personas que se suponen por haber sido magistrados del Tribunal Constitucional dominan la hermenéutica jurídica. Aquí se trata de un hecho concreto, de un hecho real. 39 años se asesinaron periodistas porque no se conocía, o mejor dicho, porque no se quería conocer la verdad. Porque si se hubiese conocido la verdad, no hubiésemos tenido ese saldo trágico de más de 65.000 víctimas producto de esta confrontación, porque estábamos todavía en 1983. Los periodistas, no porque eran del diario Marca, que en realidad fue el número de 3 periodistas que iban como enviados o como corresponsales del diario Marca, Eduardo de la Piniela, Pedro Sánchez y Félix Gavilán. Es decir, aquí hay un enfoque de carácter militar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Había una animadversión contra el diario Marca, porque supuestamente representaba la posición de los subversivos. Claro, efectivamente, habían 3 periodistas del diario Marca, pero había también un periodista del diario El Observador, Willy Reto, un periodista, o mejor dicho, 2 periodistas del Observador, Jorge Luis Mendívil y Willy Reto, el periodista Jorge Sedano, que era el enviado del diario La República, el periodista Amador García, que era enviado de la revista Oiga, ya desaparecida, Octavio Infante, que era periodista local de Ayacucho, Juan Argumedo, guía e intérprete, y Severino Huáscar Morales, comunero que hizo la función de intérprete y que intentó impedir el asesinato de Juan Argumedo precisamente. Entonces, mucho por investigar, a pesar de los 39 años. No podemos, bajo ningún punto de vista, quedarnos con los brazos cruzados respecto a lo que Vargas Llosa en menos de 30 días dijo, bueno, se confundieron y llegaron a tiempo a Churujay, qué pena, pues, los asesinaron. Eso está bien para el que está en el establishment mundial, para los que se conforman con que esto fue una equivocación y listo. No, no podemos quedarnos con esa tesis. Entonces, ahora, afortunadamente, el Perú tiene un campesino como presidente de la República y esto es un tema que no debe quedar impune. Bueno, en segundo lugar, estimados amigos de Radio Latinoamericana de Diálogo y Controversia, quería extender en estos minutos un saludo muy cordial a nuestro distinguido colega, el licenciado Carlos Caldas Pozo,
que hace 36 años, también un día como hoy, hace 36 años, o sea, después de 3 años de este tema de Uchurajay, Carlos Caldas, junto a otros periodistas, entre los que me encuentro también, fundamos la Asociación Regional de Periodistas, que si bien es cierto, nace en Ica, pero hoy día es una referencia nacional y hasta internacional, porque es público y notorio que la Asociación Regional de Periodistas cada semana organiza distintos certámenes con expositores de talla internacional para analizar las distintas crisis que vive el mundo. La crisis migratoria, por ejemplo, que es una de ellas. La crisis bélica que se está evidenciando ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos por el control de Ucrania. O la crisis ambiental que ha estallado y que no puede ser invisibilizada a partir de la acción lamentable que quiere, digamos, invisibilizar la empresa Rexol desde que produce ese crimen ecológico el 15 de enero último en Ventanilla, y que la prensa de Lima lamentablemente no aborda como tiene que ser. Están los reflectores sobre el presidente Castillo, sobre la OEFA o sobre el Ministerio del Ambiente, que claro, hay que fiscalizar a los medios, o mejor dicho, a las entidades fiscales, sí, a las entidades del Estado, sí, hay que fiscalizarlas. Pero quién originó este crimen ecológico? El buque que traía el petróleo y bajo la conducción, bajo la responsabilidad de Rexol. Y ahora cuando se habla de la posibilidad de que se le corte la licencia por parte del Estado a Rexol, la prensa ¿a quién defiende? Defiende a Rexol, no defiende a los pescadores, no defiende a quienes son víctimas de este atentado. Es una de las crisis que nosotros en la Asociación Regional de Periodistas no es que la estamos analizando ahorita, la estamos analizando desde siempre. Es una de las crisis mundiales más severas, la crisis ambiental que ahora le estamos viendo por el tema de Rexol. Pero fíjense cómo las transnacionales son blindadas por la propia prensa, porque es público y notorio que desde el primer minuto Repsol nos mintió, dijo que este accidente del derramamiento del petróleo era porque se había producido una situación climatológica, refiriéndose o deduciendo de que tiene que ver con la super erupción volcánica que se generó allá en Tonga, que es un país, una isla allá en la Polinesia. Pero no tiene que ver nada, porque los propios veleros, los deportistas veleros náuticos del Callao que estuvieron frente al barco que derramó el petróleo, les dijo no, no había ningún oleaje anómalo. Y la prensa en su mayoría, bien, gracias. Entonces, la crisis ambiental es un tema que tiene que analizarse desde la prensa con mucha profundidad y con posiciones muy claras para evitar que se sigan generando un ambiente de impunidad, poca investigación y desde nuestro modesto punto de vista, de una vez cortarle la licencia a Rexol, porque si alguien, por ejemplo, un chofer atropella a una persona, qué se hace con ese chofer? Se le quita la licencia, ya no puede manejar. Bueno, igual, Rexol ha cometido un crimen ecológico, hay que quitarle la licencia y hay que exigir, por supuesto, que se haga una remediación. Pero eso no es cuestión de darle una bolsa o una dádiva a los pescadores. No, aquí hay todo un trabajo que va a durar años para poder reponer a lo que era Ventanilla y las más de 20 playas afectadas. Bueno, y en tercer lugar, estimado Jorge Córdoba, Otto Guamaní, amigos oyentes de Radio Latinoamericana, quería también expresar mi solidaridad, mi recuerdo al colega, a los familiares, mejor dicho,
del colega Luis Guillermo Picone Soto, que un día como hoy fue asesinado en las puertas de Radio Independencia, un crimen que tampoco ha sido investigado, a pesar de una serie de indicios que desde el primer minuto el que habla ofreció para lograr el esclarecimiento del mismo. Picone Soto llegaba a las puertas de Radio Independencia y debemos recordar que se pretendió señalar que era uno de los crímenes que se le endilgaban al movimiento subversivo. Cierta prensa dijo con facilidad y sin mayor investigación que la autoría competía al movimiento subversivo. Pero el que habla demostró que las características del crimen que se cometió contra el periodista Picone Soto no eran las del movimiento subversivo, porque el movimiento subversivo tenía pues a gente que la entrenaban, porque si iban a asesinar a alguien, era suficiente un tiro y consumaban, digamos, su delito. El caso de Picone fue al revés. Fue un joven de unos 20 años más o menos que pude apreciarlo, pero tuvo que deserrajar 5 tiros contra el cuerpo de Picone Soto. Entonces ese era un primer enfoque que para las investigaciones se tenía que demostrar que no había pues las características que en ese momento todo crimen se le endilgaba al movimiento subversivo Sendero Luminoso. Cuando después vino la Comisión de la Verdad y de Reconciliación, la prueba de que efectivamente, como lo dijimos nosotros en 1989, no había sino el gobierno de Alan García, pues en el gobierno ya de Paniagua y de Toledo, cuando se culminan, digamos, las investigaciones de la Comisión de la Verdad, este crimen de Picone Soto efectivamente nunca fue considerado como autoría del movimiento subversivo. Es un crimen que obedece, digamos, a convulsiones o confrontaciones locales, y debería recordarse que Picone Soto en su juventud fue del partido aprista y él muere durante la gestión del partido aprista. Entonces, como se dice, eh, un crimen de esta naturaleza tiene que ser mirada también bajo ese ángulo, es decir, la responsabilidad de quien ejercía en ese momento el poder. Y Ica, como saben ustedes, en el 89, en la fecha de la muerte de Picone Soto, era considerado como un fortín del partido aprista. Entonces, ¿cómo podría aceptarse que un aprista cuestione a otro aprista que estaba en el poder? Algo así. Lo dejo ahí porque es simplemente otra prueba del riesgo de hacer periodismo, y sobre todo aquí en Ica. Entonces, lo de Uchurajay impune por la presencia, el liderazgo de una comisión investigadora de Vargas Llosa, el crimen de Picone Soto impune porque estuvo en el poder Alan García, vinieron luego los años borrascosos de la gestión fujimorista y ya prácticamente se sepultó el tema, nunca se investigó, a pesar del interés que sí debo manifestar de quien era el decano nacional del Colegio de Periodistas en ese momento, el señor Justo Chávez, quien de alguna forma me apoyó porque yo también estaba pues en la mira de quienes quieren que este tipo de hechos queden
impunes. Bueno, estimado Jorge Córdoba, esto es lo que tenía que decir en una fecha tan penosa, repito, por un lado, por recordar a los 8 periodistas que cayeron en las frías punas de Uchurajay, y en el caso de Ica, haber sido testigo del asesinato, de la muerte, de la caída de nuestro colega Luis Guillermo Picone Soto, un incisivo hombre de prensa que en la historia de la radiodifusión de nuestra ciudad cumplió un liderazgo y que y lamentablemente su muerte nunca llegó a esclarecerse. Y para nuestros colegas de la Asociación Regional de Periodistas que dirige Carlos Caldas Pozo, nuestro abrazo. Ya hoy día nos compete, digamos, hacer un análisis qué papel ha cumplido la Asociación Regional de Periodistas, no solo en Ica, sino también